Hola, espero que estés muy bien. Hay una muy buena noticia para aquellas personas a quienes nos gusta ver anime, y es que por fin se puede descargar de forma oficial la aplicación Crunchyroll en los televisores Samsung. Esto es posible en aquellos televisores Samsung desde el 2017, es decir, modelos más antiguos en esos no se podría. Y la forma de hacerlo es muy sencilla, simplemente hay que acceder a la tienda de aplicaciones, aquí donde dice Apps, y en la lupa ubicada en la parte superior derecha buscar Crunchyroll por la C. En las primeras posiciones nos aparece, entonces vamos hasta arriba, deben seleccionar la aplicación y simplemente darle clic aquí donde dice instalar. Esperas a que el proceso de instalación se lleve a cabo de forma completa y listo, la puedes abrir directamente desde aquí o agregarla al inicio. Si de pronto a ti no te instala la aplicación, si de pronto el círculo en color verde nunca se llena en color verde, entonces reinicia el sistema operativo. Lo haces de esta manera, oprimiendo el botón de encendido por algunos segundos hasta que el sistema operativo se reinicie. Es una forma como de liberar la memoria, y lo cual permite que algunas aplicaciones que no se dejan instalar pues simplemente ya se puedan instalar. Es la forma más eficiente en la gran mayoría de casos. Si esto no te funciona, hay un video donde explico otras formas de hacerlo hasta llegar a reiniciar el Smart Hub, que sería lo más drástico. Pero inténtalo reiniciando el sistema operativo de forma sencilla, oprimiendo el botón de encendido y listo, vuelves a intentar hasta que te permita instalar la aplicación Crunchyroll. A mí me gusta desde aquí de una vez agregarla al inicio para que quede en este menú principal. La puedes cambiar de ubicación de esta manera, dejando oprimido este botón del centro de tu One Remote. Le das clic en mover y la ubicas donde quieras para un más fácil acceso. Entonces le das clic para poder iniciarla y luego procedes a ingresar todos tus datos. Yo ya la he ensayado en otros televisores Samsung y hasta ahora ha funcionado bien. Apenas hasta hoy vi que estuvo disponible, porque ayer que ingresé a la tienda de aplicaciones todavía no estaba disponible. Creo que es desde hoy en la gran mayoría de países. Entonces se le da clic aquí en acceder y tienes estas opciones para poder ingresar, o simplemente de forma manual ingresar tu cuenta de Crunchyroll, el correo y por supuesto la contraseña. Listo, ya he ingresado mis datos, simplemente es hora de darle clic en acceder. Quiero decirte que el tutorial que hice para descargar e instalar la aplicación de forma externa en los televisores Samsung obviamente aún está vigente en caso de que en tu país todavía no esté disponible de forma oficial esta aplicación y te urja instalarla, o simplemente espera que en tu país esté disponible. Se supone que ya debería estar disponible en todos los países, o por lo menos en la gran mayoría de países, para poder descargarla de forma oficial. Hasta ahora realmente, como te digo, ya la he probado en varios televisores Samsung. Esta mañana madrugué porque ya esa noticia la había leído hace 2 días, pero como te dije, hasta ayer que revisé no estaba disponible. Entonces hoy me levanté y pues ya estuvo disponible. Por eso quise hacer este video, para además de enseñarte cómo descargarla e instalarla de forma oficial, enseñarte que funciona muy bien. Hasta ahora ha funcionado muy bien. La he probado como te dije, en varios televisores Samsung. Este es el QN85C, funciona muy bien. También la probé en el The Frame, también la probé en el CU8000 y CU7000, que son televisores de gama de entrada, y también funciona perfectamente sin problemas. Obviamente la resolución en sí, oh, mira, este es un error que no había notado. Bueno, esto es en vivo. No había notado este error. A ver si se soluciona. Bueno, o esta especie de bug. Bueno, se le da clic atrás y se soluciona. No, realmente
en las pruebas que hice esta mañana no percibí este error, pero bueno, es un bug que primera vez que lo experimento y lo solucioné simplemente oprimiendo la tecla de atrás del One Remote. En caso de que a ti te suceda, pues ya sabes. Te iba a comentar que en cuanto a la resolución se ve muy bien. Obviamente depende de qué tan viejo sea el anime que vayas a observar. El escalado de imagen de los televisores Samsung aún de gama baja es bueno, pero obviamente no esperes maravillas, no esperes que el contenido se vaya a ver en 4K cuando tenga muy baja resolución, porque eso nunca va a suceder. Pero realmente funciona muy bien, como te he dicho, pues dejando de lado ese bug que acabaste de percibir, que se solucionó muy fácil. Voy a probarlo también con este capítulo de Dragon Ball Super. Una serie que me vi cuando recién salió. De hecho me la vi en japonés, y a pesar de que a algunas personas no les guste la voz de Goku en japonés, a mí terminó por ya gustarme y acostumbrarme a ella, y realmente ya yo disfruto más esta serie en japonés que en español latino. Deberían darle una oportunidad, pero bueno, funciona muy bien, se ve de una muy buena calidad, una muy buena resolución. No sé exactamente qué resolución tenga, por ejemplo, esta serie y otras, pero se ve de una forma muy nítida, con prácticamente nada de partes pixeladas o muy poco. Obviamente también depende de la distancia en la que estés ubicado en comparación al televisor. Entre más cerca estés, pues obviamente se podría percibir algo de partes pixeladas, sobre todo si la resolución del contenido es muy baja, pero si te ubicas a lo que sería normal, que es 1,5 metros o más, se verá muy bien. Y listo, entonces te invito a que, si eres fanático del anime como yo, descargues la aplicación en tu televisor Samsung de forma oficial. Ya la he probado, como te digo. Más allá de ese bug, si de pronto tú experimentas otro bug, háznoslo saber por favor en la caja de comentarios, y si lo has podido solucionar. Y listo, no siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.